Bueno, esto se recoge en las calles para ir apartando todos los trastos que han caído y tal. Se recoge en las calles, se va trayendo a un punto de acopio local, que es este. Se trae aquí, bueno, en la parte esta grande de aquí. Luego con los camiones van soltando aquí esta máquina verde es la trituradora. Van soltando aquí todo lo que es los trastos, los enseres grandes y tal. Se mete en la trituradora y se trituran. Sale por allí y eso se mete con la pala esta de pinzas, se mete en bañeras para que ocupen menos volumen. Així hi ha una primera selecció o no hi ha opció a poder fer? No, aquí no hay opción a hacer, porque entonces tardaríamos mucho tiempo. Cuando ya se haya pasado un poco el agobio y las prisas de quitar las cosas de las calles para que en los pueblos se pueda hacer una vida normal, entonces ya se nos darán instrucciones para ver con esos acopios que son temporales, a ver qué es lo que se va haciendo, si se va seleccionando, se va triturando más. Aquí esa opción no existe. Aquí se mete todo porque aquí lo que interesa es hacer muchos viajes de camión que lleven muchas cosas. Durant el dia s'alimenten estos punts d'acopis que s'han habilitat, les màquines treballen per a disminuir el volum dels residus i per la nit, quan no n'hi ha problemes de tràfic, es duen a abocadors autoritzats, en aquest cas el nostre, que està en la població de Pedralba, i fem tots els viatges necessaris per a anar buidant els punts d'acopis.